Muy buenas tardes. Le doy la bienvenida a la docente Marix Aliaga de la Facultad de Psicología de la Universidad de las Peruanas, el curso Técnicas Proyectivas. El día de hoy voy a exponer lo que son técnicas proyectivas, las pruebas del TAT, test de percepción temática, el test de SAC, de las figuras de las frases incompletas, y el test de la familia y el test de Karen McCover, el test de la figura humana. Bien, voy a iniciar con lo que es el test de SAC. El test de SAC fue creado en 1948 por Joseph Sack y otros psicólogos, que ellos intentaban inducir mediante 4 áreas lo que es las tendencias dominantes de la personalidad. Y estas 4 áreas que ellos estaban analizando son lo que es el área de la familia, el área de sexo, el área de las relaciones interpersonales y el área del autoconcepto. La prueba del SAC tiene la particularidad de ser semiestructurada porque tiene la particularidad de ser proyectiva y de ser psicométrica, ¿no? Se puede evaluar bajo puntaje y también de forma cualitativa. Sacamos a la vez que lo leemos, deducimos. Nosotros en el momento de los materiales de este test simplemente son unas hojas que viene lo que es el test, la hoja de corrección y la hoja de preguntas, que aquí las tengo. Tenemos estas hojitas, ahí se ve, de lo que es el test de frases incompletas. Este es el modelo de adultos. Existe lo que es para niños, adolescentes y adultos. El de adultos tiene 60 preguntas, consta de 60 ítems. Lo que es el de niños consta de 45, y lo que es para adolescentes, el de niños es de 40 y el de adolescentes es 45. Bien, lo que nosotros hacemos es lo siguiente. Lo que hacemos con el evaluado es sentarlo a la mesa y decirle, a continuación vamos a aplicar un test en el cual se te leerás unas preguntas, se te harán unas preguntas y tú las responderás, las frases las continuarás, lo primero que se te venga a la mente. No puedes pensar ni 10 minutos ni 5 minutos para responder, tienes que hacerlo lo primero que se te viene a la mente. Y si llegas a tener algún problema, algún conflicto a la hora de responderlo, podemos pasar a la siguiente pregunta, pero luego nuevamente retomar y regresar a la pregunta en la que habías tenido cierta dificultad. Tenemos, por ejemplo, en este modelo, lo que es las preguntas del modelo de adultos. Tenemos lo siguiente. Dice así: siento que mi padre rara vez. Entonces, la persona, la evaluada, va a tener que completar la frase y decir, por ejemplo, ¿no? Siento que mi padre rara vez es cariñoso. Puede responder él de inmediato. Entonces, nosotros vamos a esperar que nuestro evaluado termine las 60 preguntas para luego nosotros después empezar a lo que es la interpretación. La interpretación del SAC se hace bajo estas hojas, que son las hojas de corrección. Y tenemos, por ejemplo, aquí, tenemos el área de lo que es padre y figura de autoridad. Nosotros, para puntuar, lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, cuando tenemos un severo o alterado conflicto de la persona para responder, como por ejemplo, cuando les dije anteriormente, siento que mi padre rara vez es cariñoso, por ejemplo, la persona tiene un leve conflicto, ¿no? Pero si tendríamos en la pregunta, por ejemplo, en la pregunta 15, daría cualquier cosa por olvidar, y si la persona preguntara, olvidar mi vida o olvidar mi pasado, y estamos encontrando con una persona que tiene un severo conflicto, y esto nosotros lo tenemos que puntuar con 2, porque el protocolo nos manda que puntuemos con 2 cuando encontramos severo conflicto en la respuesta, y con 1 cuando es leve, y 0 cuando no hayamos ningún conflicto en la persona en esa área o bajo esa pregunta. Tenemos, por ejemplo, en el área, como les estaba explicando, padre y figura de autoridad, tenemos los ítems que corresponden a esa área: el ítem número 1, el ítem número 16, el ítem número 31 y el ítem número 46. Que son las preguntas: siento que mi padre rara vez, esa es la 1,
La pregunta número 16 dice, mi padre solamente fuera, deseo que mi padre, la pregunta número 31, y la 46, pienso que mi padre es. Entonces, si nosotros encontramos que nuestro evaluado, digamos, respondiera de una forma, por ejemplo, siento que mi padre rara vez es cariñoso. Siento que mi padre solamente fuera egoísta, por ejemplo. O deseo que mi padre se muera. Podemos encontrar a alguien que nos responda de esa manera. Entonces nosotros encontramos un severo conflicto. Puntuamos con 2 cuando encontramos el severo conflicto y nosotros vamos a sumar. Hacemos la suma. Aquí, no sé si se ve. Hacemos la suma y lo ponemos aquí arribita donde dice el puntaje. Aquí. Puntuamos. Si de repente la puntuación es alta de esa área, me sale, por ejemplo, un puntaje de 7, de 6, ¿no? O de 5. O sea, el puntaje más elevado a comparación de las otras áreas. Entonces, nosotros estamos encontrando que dentro de esa área el cliente o el paciente tiene conflicto. Por lo tanto, nosotros a la hora de la interpretación, lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, poner, ¿no? Aquí donde dice sumario interpretativo, podemos poner el evaluado presenta conflicto en el área de autoridad, por ejemplo, imagen del padre, ¿no? Que está afectado o afecta el área afectiva, siente que ya uno describe conforme a la respuesta que ha dado el evaluado, ¿no? Ahí nosotros ya podemos hablarla, decir el conflicto, relatarlo como es que el evaluado ha desarrollado en el transcurso de las preguntas, ¿no? Entonces nosotros los podemos ya detallar, pero sí ponemos que encontramos un severo conflicto en esa área y luego lo detallamos, el por qué, ¿no? Tenemos, por ejemplo, para la aplicación del TEC de SAC simplemente se necesita, como les dije, las hojas donde están las preguntas, las hojas de respuestas y un lápiz, un borrador, para que el evaluado pueda responder tranquilamente. Nosotros, la duración de esta prueba es más o menos entre 30 y 40 minutos y lo que se busca es realmente proyectar, ¿no? Proyectar de manera inconsciente y también de manera consciente y preconsciente esta prueba. Entonces, el evaluado lo que va a proyectar son sus pensamientos, sus emociones, sus sentimientos. Lo va a proyectar a través de esta prueba, a través de las respuestas, porque muchas de las preguntas te van a hacer a ti salir aquello que tienes ahí guardado, ¿no? Con respecto al área de familiar, al área interpersonal, al área laboral, con respecto al área de lo que es la autoridad en el trabajo, ¿no? Tenemos también lo que es, en el caso de las actitudes sexuales, la actitud heterosexual, tanto de mujer como el hombre, es lo que también evalúa este test. También la actitud frente a los superiores, la actitud frente a los compañeros de trabajo, la actitud frente a los subordinados, la actitud, los temores, las culpas, la capacidad propia, lo que son todo lo que es el sentimiento de culpa que puede tener la persona se proyecta aquí en este test. Y sobre todo, el análisis es sencillo, es rápido de aplicar, es sencillo de interpretar. Es uno de los tests que particularmente a mí me gusta porque la docente que nos ha enseñado es el test que más rápido pudimos aprenderla, y lo cual le agradecemos. A continuación, voy a hablarles del siguiente test. El siguiente test que quiero comentarles, aquí los tengo, es el test de la figura humana. El test de la figura humana. ¿Qué nos habla el test de la figura humana? Bien, el test de la figura humana, su creador es Karen McCover.